¿Qué es un avivamiento? ¿Se puede crear o producir un avivamiento? ¿Ha ocurrido anteriormente? Lo que está pasando en la Universidad de Asbury, Kentucky, ¿es un avivamiento? Las respuestas a esas preguntas y más las vamos a discutir aquí, así que no te vayas, quiero saber tu opinión, quiero hablar contigo a través de los comentarios, así que sin más, vamos a darle aquí en la teología de la calle. Hacho, qué barra más dura. Hacho, no, espérate, no. What's good, amigo teólogo y teóloga. What's good, teólogo y teóloga, bienvenida a tu canal, La Teología de la Calle. Mi nombre es Carlos Irizarry, gracias por estar con nosotros aquí. En este canal hablamos sobre dos cosas, específicamente música urbana y religión, especialmente cristianismo. Si uno de esos dos temas te interesa, considera seguirnos en todas las redes sociales como La Teología de la Calle. Bueno, como ya viste, hoy vamos a estar hablando sobre el avivamiento. Este tema se lleva hablando un súper rato, llevamos ya más de 2 semanas, como 2 semanas hablando del tema. Yo no he hecho casi ninguna expresión a través de mis redes sociales, esperando a ver cómo se desenvuelve todo este asunto, qué pasa, cuándo acaba y demás. Al día de hoy, cuando estoy grabando esto, es lunes 20 de febrero 2023. Ayer, si no me equivoco, domingo o el sábado, durante el fin de semana de febrero, salió una carta o un comunicado del presidente de la universidad, Kevin Brown, si no me equivoco, diciendo que ya entonces el próximo domingo, el domingo 26 de febrero, va a ser el último domingo del avivamiento. Ya con eso van a cerrar, tienen que reanudar clases y demás. Esa es una de las cosas que tenemos que verificar, porque usualmente un avivamiento se sabe cuándo se comienza, ¿verdad? Se supone, ¿verdad? Por algunas características y unas cosas, pero realmente no sabemos cuándo termina, o por lo menos las consecuencias del mismo. Así que de eso vamos a estar hablando también. Vamos a estar discutiendo y contestando esas 4 preguntas. Vamos a ir a la Biblia, vamos a ir, a la historia. Este episodio, este podcast va a estar súper interesante. Quiero que me acompañes a través de toda esta travesía. He preparado esta información presentable para aquellos que están con nosotros en YouTube puedan ver todas las palabras, todo lo que estamos hablando, todos los bullet points que he preparado para ustedes. Así que, sin más, vamos a ver qué es un avivamiento. Esta palabra que ha sonado tanto en las redes sociales en estos últimos días. ¿Qué es un avivamiento? ¿Se puede producir o se puede copiar? ¿Se puede tratar de empujar? ¿Se puede tratar de forzar? Es la palabra que estaba buscando. ¿Un avivamiento? Esa es tremenda pregunta. Y vamos a ir, no me voy a adelantar, voy a esperar. Aparece en la Biblia el avivamiento y lo que está pasando en esas preguntas vamos a estar contestando hoy. ¿Qué es un avivamiento según algunas definiciones que encontramos? Una es retorno, hacer volver o recuperación a la vida de la muerte, algo que estaba muriendo o que estaba muerto y revive, se aviva nuevamente, vuelve a tomar su forma y su funcionamiento de vida. Eso es súper importante. Otra definición que encontramos también es regresar o hacer volver a la actividad desde un estado de languidez. Esta palabra languidez, yo dije, pero ¿qué rayos es languidez? No entiendo qué significa languidez. Buscamos y es vacío o estancamiento, ese sentimiento como que de que no estoy avanzando, de que no estoy dando más allá, de que estoy estancado, de que no progreso. Eso es languidez. Otra definición es recuperación, retorno o recuperación, una misma palabra, de un estado de abandono, olvido, oscuridad o depresión. Cuando alguien está en una situación oscura, está pasando mal, está, ¿verdad?, en baja y se aviva, vuelve y toma un segundo aire, pasan unas circunstancias que vuelven y le dan ánimo y su salud mental, emocional mejora y comienza nuevamente a resurgir. Y la última, atención renovada y más activa a la religión. Esta es bien importante. Atención renovada, un enfoque renovado a la actividad religiosa, un despertar de los hombres y mujeres a sus preocupaciones espirituales. Así que eso es bien importante que lo podamos entender,
poder tener claro qué significa avivamiento, porque siempre que utilizamos la palabra avivamiento se da en el contexto de iglesia y muchas veces se confunde que es avivamiento con unas manifestaciones del Espíritu que pueden que tengan que ver, claro que sí, pero no necesariamente son el avivamiento per se. Así que eso es bien importante que tengamos claro lo que es avivamiento. Es un retorno a la vida, es un retorno a volver a tener ese ánimo, ese deseo de trabajar, de abandonar ese vacío, esa desesperación, esa depresión, por así decirlo, ¿verdad? Ese desánimo que es bien importante y que vemos a través de toda la Biblia. Desánimo y esa falta de deseo, muerte por demás. Así que ya más o menos te estoy contestando la pregunta si aparece en la Biblia, pero vamos a dejarlo ahí, no nos adelantemos. Ahora, hay una distinción bien importante que quiero hacer. Avivamiento no es evangelismo. Vuelvo y te lo repito. Avivamiento no es igual a evangelismo. Y esto es bien importante, ¿por qué? Porque muchas veces cuando la gente piensa en avivamiento, piensa rápido en evangelismo, en salir de las cuatro paredes. Y a pesar de que el evangelismo, claro que sí, es súper importante, es súper necesario. Es parte del trabajo, de la labor de la iglesia, parte misional de la iglesia, del trabajo misionero de la iglesia, de todos los días en nuestra sociedad y en otros sitios. Avivamiento no es evangelismo. Y esto yo necesito que quede súper, súper claro. Usualmente se confunden entre sí porque veíamos campañas evangelísticas promovidas como avivamiento. Y esto es parte de lo que te hablé hace unos minutos. Muchas veces veíamos anuncios, hasta los otros días en las redes sociales, yo creo que todavía se ven, donde decían campaña de avivamiento del día, qué sé yo, un ejemplo, 1 de febrero al 6 de febrero. Y tú decías como que, wow, avivamiento, y cómo ustedes van a forzar la manifestación divina de Dios y cómo van a controlarla para que se acabe ese día específicamente y no continúe, o para que seguir forzándola para que llegue hasta el día 6 y no acabe un día antes, por ejemplo. Es bien importante que entendamos eso, porque las campañas evangelísticas no son avivamientos. Y allá mismo vamos a ir a una frase que es bien importante, que necesito que te la lleves cuando termines de ver este video. Usualmente confundimos el avivamiento o las campañas evangelísticas con avivamiento, pero no es así. Pueden ocurrir campañas evangelísticas durante avivamientos, pero no quiere decir que toda campaña evangelística está en un avivamiento, ¿ok? Puedes evangelizar sin estar avivado, pero no puedes estar avivado sin evangelizar. Y esto es súper, súper importante. Vuelvo y te lo repito. Puedes evangelizar sin estar avivado, pero no puedes estar avivado sin evangelizar. El evangelismo, como te mencioné, es parte de la vida de la iglesia, es parte del trabajo de la iglesia. Algo que tiene que ocurrir constantemente en la iglesia. Eso no quiere decir que todas las campañas evangelísticas, que todas las obras de outreach, como se dice en inglés, que todo lo que ocurre en el ámbito evangelístico de la iglesia ocurre mientras hay un avivamiento. Muchas de las cosas que suceden en nuestras iglesias que tienen que ver con evangelismo suceden en momentos normales de la vida de la iglesia, donde no hay un avivamiento ocurriendo. Entiendas, un avivamiento como lo que estamos viendo en Asbury o algo así. ¿Ok? Ahora, es imposible que cuando hay un avivamiento, cuando está ocurriendo un mover de Dios increíble que surge de la nada y que Dios empieza a manifestarse, a tocar a las personas, que esas personas empiezan a trabajar en la sociedad, se empiezan a ver cambios en la sociedad, es imposible que durante un avivamiento genuino, real, un avivamiento de Dios, que Dios está haciendo en su iglesia y que su efecto se siente en las comunidades fuera de las cuatro paredes de la iglesia, no ocurre evangelismo. Es imposible. Si no ocurre evangelismo durante un avivamiento, fue evangelismo, pero no fue avivamiento. Y eso es bien, bien importante. Vamos a ver un montón de ejemplos bíblicos ahorita. Si tienes tu Biblia, quiero que la guardes, que la tengas por ahí contigo cerca. O sea, que la guardes, meaning que la tengas accesible. Porque vamos a ir a la Biblia, vamos a chequear un par de versículos bíblicos, lo que quieren decir y el contexto en el que suceden. Y es imposible que un avivamiento esté ocurriendo
y la comunidad cristiana, las personas que están experimentando ese mover de Dios, no salgan a predicar, a servir, a amar a la comunidad, y la comunidad que no forma parte de esa iglesia o de esas iglesias o de esa denominación o de ese mover de Dios no sufran los efectos positivos de ese avivamiento. Si hay algo que quiero que te lleves de toda esta presentación, de todo este estudio que estamos haciendo sobre el avivamiento, es este punto. Bueno, uno de ellos, pero este me parece muy, muy importante, ¿ok? Ahora, el evangelismo lo hace la iglesia, lo haces tú y lo hago yo, si eres una persona cristiana que perteneces a la iglesia de Dios, al pueblo de Dios. El avivamiento no lo haces tú, no lo hago yo, lo hace Dios. Eso es súper, súper importante que lo entendamos claro como el agua. Tú y yo hacemos evangelismo, tú y yo hacemos la obra misional de la iglesia, de servir y amar en nuestras comunidades, predicar el evangelio de Jesucristo, vivir el evangelio de Jesucristo todos los días, obviamente dentro de nuestra comunidad de fe los domingos o el día de reunión, y los otros 6 días de la semana en nuestra comunidad. Pero el avivamiento es lo que hace Dios en la iglesia. El avivamiento lo produce Dios. La iniciativa del avivamiento la tiene Dios. El que causa el avivamiento es Dios. La raíz del avivamiento es Dios. Nadie más, nadie menos. Nadie puede comenzar, producir, crear, impulsar un avivamiento si no es Dios. Y eso quiero que también te quede súper, súper claro. 20,000 personas pueden decir que están produciendo avivamiento, que están creando avivamiento, que tal persona creó un avivamiento. No. Dios utilizó, comenzar lo de Boricua rápido. Dios utilizó X o Y persona, hombre o mujer, dentro de una comunidad de fe, dentro de una denominación, dentro de un grupo de iglesias, lo que sea, de una red, y comenzó a través de esa persona a trabajar, o ese grupo de personas, pero esas personas no crearon el avivamiento. El avivamiento, la resurrección, ese despertar, ese nuevo ánimo, ese segundo aire, ese avivar, literal es la palabra, ese deseo de que estabas muerto y ahora estás en vida, de que estabas decaído y ahora estás arriba, solamente lo puede producir Dios. Ahora, el evangelismo es una consecuencia del avivamiento. Te lo mencioné hace unos minutos, vuelvo y te lo repito. Esto es súper importante para mí, que te quedes con esta información y que te la aprendas. Y si te la tengo que repetir 326 veces más, lo hacemos sin ningún problema. El evangelismo es una consecuencia del avivamiento. ¿Ok? Bueno. Ahora la pregunta. ¿Se puede producir, replicar, crear, no quiero decir falsificar porque no es la palabra, pero se puede tratar de, sí, crear un avivamiento por nuestra propia cuenta? No. Te lo dije ahora, vuelvo y te lo repito nuevamente. No podemos crear un avivamiento o producir un avivamiento por nuestra propia cuenta. Tratar de replicar lo que está pasando en X, Y, Z lugar sin que sea Dios el que inicie ese mover. Lamentablemente puede ser muchas cosas, puede ser evangelismo, puede ser outreach, puede ser iniciativas comunitarias, puede lo que sea. Póngale el nombre que quieran, pero no es avivamiento si no lo comienza Dios, porque un avivamiento no se puede replicar, no se le puede dar copy-paste, porque un grupo de personas allá están orando por horas, días, semanas, de manera corrida, adorando. No quiere decir que se le puede dar copy a eso y darle paste acá en, qué sé yo, en Miami, en Santo Domingo, en San Juan, en Cali, en donde sea. Ya quisiéramos, pero no se puede. Es solamente Dios quien hace la obra y en distintos lugares comienza a moveres del Espíritu Santo. ¿Ok? No hay una fórmula secreta, no hay un programa de 3 pasos para crear un avivamiento. Muchas personas te pueden decir, no, y pueden predicar, pueden hacer estudios, pueden hacer libros, pueden hacer talleres, pueden hacer conferencias, pueden hacer 20 cosas. Sí, brutal. Todo eso es buenísimo.
Muy probablemente nos den herramientas que nos ayuden a hacer otras cosas. Sí, excelente, bello, brutal. Pero no hay fórmula secreta, no hay paso, no hay 5 pasos para el éxito del avivamiento, no hay 3 pasos para provocar un avivamiento, no hay nada. El avivamiento ocurre con Dios, comienza con Dios y termina con Dios siempre. Y algo bien importante aquí, y que lo puse en letras mayúsculas para que lo puedas ver claro, lo puedas leer. Lo voy a poner más grande acá en la presentación. No te enamores de los métodos. Muchas personas, escuchamos a cada rato en nuestras comunidades de fe, en nuestras iglesias, en nuestros familiares, dicen, hay que volver a esos tiempos de ese avivamiento donde se cantaban tales cosas, donde se oraba tanto tiempo, donde se leía tanta cantidad de versículos bíblicos o de capítulos o de libros al día. Hay que volver a hacer tales X, Y, Z cosas. No es real. Ninguna de esas cosas que podamos hacer necesariamente van a forzar, van a torcer, van a obligar a Dios a comenzar un avivamiento. Todas esas cosas son importantes. El cántico, la alabanza a Dios, la oración, el estudio de la Biblia, las prácticas espirituales, personas que practican el ayuno, personas que practican la meditación bíblica, o que practican el encerrarse y no pensar en otra cosa que no sea la Biblia, meditar en Dios. 20 disciplinas espirituales, todas importantes. Hay que practicarlas, claro que sí. Pero ninguna de ellas se puede utilizar y ninguna de ellas, por más que la practiquemos, va a forzar o obligar a Dios a comenzar un avivamiento. Por ende, no te enamores de los métodos. Lo que funcionó en el avivamiento en el primer avivamiento en 1720 y pico, el avivamiento en 1906, el del 2023, no son los mismos métodos. Sí hay características en común, las vamos a discutir ya mismo. No estoy diciendo que no las hay. No te preocupes, las vamos a ver, las tengo aquí en la presentación y las vamos a discutir una a una en detalle. Sí las hay. Pero lo que quiero que quede claro es que no hay cosas ni métodos para obligar a Dios a comenzar un avivamiento a través de nosotros y con nosotros. El avivamiento, vuelvo y te lo repito, comienza con Dios. Así que no te enamores de los métodos. Lo que comenzó el avivamiento en Asbury, en la calle Azusa, en Inglaterra, en Walsh, en Japón, en Corea, en el Congo, las cosas que comenzaron los avivamientos en distintos momentos y lugares de la historia no son las mismas cosas que pueden comenzar un avivamiento hoy. Lo que Dios utilizó ayer no quiere decir que lo va a volver a utilizar hoy. Dios utiliza a personas diferentes, con maneras de pensar diferentes, con talentos diferentes, con mentalidades diferentes para hacer la obra que Dios quiere. Ya mismo vamos a ir a las características que todos los avivamientos, tanto los que ocurrieron en la Biblia como los que hemos visto a través de la historia y lo que estamos viendo ahora, tienen en común. Sí, eso no te lo niego, lo vamos a ver ya mismo. No te vayas, pero no te enamores de los métodos. Bueno, yo espero que te haya quedado claro. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son algunos antecedentes identificables, ¿verdad? Dependiendo del texto bíblico, los versículos bíblicos, de un avivamiento? Es lo que te estaba mencionando ahora, que siempre hay como unas características o unas cosas que podemos ver e identificar de que, ok, mira, este avivamiento en este sitio, el de este otro lugar, tienen estas cosas en común. Pueden haber pasado muchas otras cosas diferentes, pero por lo menos estas 2 o 3 son en común. 1, arrepentimiento. En todos los avivamientos, ¿verdad? O en la mayoría de los que vemos a través de la Biblia y a través de la historia del cristianismo, siempre ha habido un clamor genuino de parte de las personas por el arrepentimiento. La obra que Dios comienza en la vida de las personas, en los avivamientos, los lleva a la confesión. Obviamente, y aquí me estoy adelantando un poco, a través de los diferentes avivamientos en la historia del cristianismo, especialmente del siglo XVIII en adelante, han habido diferentes cambios teológicos, han habido diferentes maneras de pensar. Y el primer avivamiento comenzó, por ejemplo, con corrientes o denominaciones protestantes, mayormente calvinistas, y con el tiempo
se fue moviendo a personas que Dios utilizó en diferentes avivamientos que se movieron a doctrinas o pensamientos teológicos arminianos. Eso es normal. Te hablo de esto ¿por qué? Porque, nuevamente, dependiendo de la corriente teológica o el pensamiento teológico, en distintos avivamientos a través de la historia, vas a ver personas que dicen, no, Dios mueve a las personas al arrepentimiento porque Dios es el que comenzó el avivamiento. Y vas a ver personas que dicen, no, como la gente se arrepintió, entonces Dios comenzó el avivamiento. O como la gente se arrepintió, era señal de que Dios entonces ya estaba en un mover y que había comenzado un avivamiento. ¿Ok? Puede sonar bastante similar, no lo es. Independientemente cuál tú profeses, si crees que el calvinismo es la doctrina correcta, el arminianismo es la correcta, el molinismo, la que sea, independientemente, uno de los factores comunes en la mayoría de los avivamientos, por no decir todos, tanto en la Biblia como en la historia del cristianismo, es el arrepentimiento. Otro es el deseo de conocer a Dios a través de su palabra. Ya mismo vamos a ver ejemplos bíblicos a través de esto, pero casi siempre cuando surgen estos avivamientos, estas llamaradas de personas deseosas de conocer a Dios, casi siempre hay un deseo genuino y voraz de conocer a Dios a través de la Biblia. Otra es reformas o cambios en el carácter de la persona, en la conducta de la persona, que eventualmente se ven reflejados casi siempre en la liturgia, en el orden, en cómo se adora a Dios dentro de las comunidades de fe también, lo cual lleva a cambios en la sociedad. Obviamente, si hay cambios en la liturgia, también cambios dentro de la misma iglesia, dentro de la misma comunidad de fe, lo cual esas obras o ese trabajo, ese amor que se derrama en las comunidades, ese servicio que sale de las cuatro paredes del templo de la iglesia hacia las comunidades, se convierte, se dirige, se transforma. El resultado es la conversión en masas. Estas son algunas de las características más notables de la mayoría, vuelvo y digo de la mayoría por no decir todos, los avivamientos que encontramos a través de la historia del cristianismo y o la Biblia. ¿Ok? Y importante, necesito que te acuerdes de esos 5 porque más adelante, cuando lleguemos a la pregunta si lo que está pasando en la Universidad de Asbury es realmente un avivamiento, vamos a regresar a estos 5 puntos y unos más que vamos a discutir más adelante. ¿Ok? Así que por favor no te olvides de eso. ¿Cuáles son las características de un avivamiento? Bueno, nuevamente, cada autor / teólogo tiene sus características sobre qué es un avivamiento según el texto bíblico que utilicen. Tim Keller, que es un pastor y teólogo reformado de Nueva York, uno de los pastores que yo creo que dentro de todo, ¿sabes? Hay muchas críticas tanto de derecha como de izquierda sobre este pastor, pero yo creo que, en mi opinión, es uno de los tipos más líneas, meaning que más por el centro corre, ni tanto para la derecha ni tanto para la izquierda, aunque obviamente hay cosas que va a estar en desacuerdo con tanto gente de la derecha como gente de la izquierda, cuando a pensamiento teológico se habla. Según Tim Keller, estas son las características de un avivamiento. Primero, que los cristianos que están dormidos despiertan. Los cristianos que están achocados en las bancas, como decíamos en Puerto Rico hace unos años, los domingueros, los que iban los domingos porque sí, que en un momento estuvieron bien encendidos en ese primer amor, que mano, que todo era la iglesia, que todo era servir, que siempre estaban deseosos de amar, de cuidar, de servir a las personas, a su comunidad, y de momento como que, por lo que sea, bajan la intensidad, ya no están en ese fuego, en ese primer amor. Cuando hay un avivamiento, una de las características, según Tim Keller, es que esos cristianos dormidos, ¡pum!, despiertan. Despiértate tú que duermes, como dice Efesios, Pablo, citando el autor de la carta de Efesios, citando, creo que a Isaías. Otra característica, según Tim Keller, es que los cristianos nominales se convierten. Y tú dirás, Carlos, pero ¿qué es esto? Cristianos nominales se convierten. Como un cristiano, alguien que ya se convirtió, se va a volver a convertir. Aquí el truco está... Cuando digo truco, ¿verdad? El secreto, la clave, está en la palabra nominales. Nominales son personas que se consideran que son cristianos o cristianas, pues, por tradición. Personas que dicen, no, sí, yo soy bautista o soy católico, soy
presbiteriano, soy pentecostal, soy MI, soy lo que sea, pues porque mi mamá, mi abuela, mi abuelo, mi papá, mi tío, mis amigos, siempre voy a esa iglesia, siempre me siento allí, y pues allí siento que pertenezco, pero no son personas que realmente han tenido un encuentro, una relación con Cristo que les ha cambiado la vida. A esos cristianos se les conoce como cristianos nominales. Una de las características del avivamiento es que esos cristianos también nominales, ¡boom!, se convierten. El avivamiento, el mover de Dios, los despierta, los convence y los ala. Y la tercera característica, según Tim Keller, es que personas difíciles de alcanzar, que no son cristianas, son atraídas a Cristo y la iglesia. Esto es súper, súper importante. Una de las características, y esta es una de las más comunes entre todos los avivamientos que hemos visto en el pasado, es que las personas que son difíciles de alcanzar, personas no cristianas difíciles de alcanzar, son atraídas a Cristo y la iglesia. Ahora, el avivamiento aparece en la Biblia. El avivamiento aparece en el texto bíblico. Cuando abro la Biblia, ¿puedo encontrarme un ejemplo de avivamiento? La respuesta es clara. Sí. Ahí no hay break. Sí hay. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, voy buscando la Biblia porque vamos a ir por algunos versículos. Yo tengo mi Biblia con las 20,000 traducciones que tengo aquí. Vamos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento tenemos ejemplos como en el Salmo 85:6. Vamos a buscar el Salmo 85:6. Yo lo tengo en la Reina Valera, lo voy a dejar ahí. 85:6. No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos salvación. Y esto es bien importante porque esa palabra que está abajo, la vamos a hablar ahora, aparece aquí en el versículo 6. No volverás a darnos vida, no volverás a avivarnos, no volverás a levantarnos. Ezequiel, este famoso capítulo de Ezequiel, versículo 37, el profeta Ezequiel, vamos a ver Ezequiel 37. Por si no lo sabes, este es el relato del valle de los huesos secos. Obviamente no te voy a leer los 14 versículos completos, pero básicamente la palabra que utiliza aquí en hebreo para hablar de cuando Dios le dice a Ezequiel que va a soplar vida, que va a traer vida nuevamente a los huesos secos, es la misma que en Salmo 85:6. Es la misma que aparece aquí abajo que vamos a hablar ahora. Y cuando vamos también en el caso de Habacuc 3:2, otro profeta, un profeta menor. Habacuc 3:2, oh Jehová, he oído tu palabra y temí, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Esto nuevamente, aquí aparece la palabra aviva, avivar, la palabra chaya, que básicamente la palabra chaya lo que significa es tener vida, seguir viviendo o sostener la vida. Básicamente las tres personas, los tres autores de estos textos bíblicos, lo que están pidiéndole a Dios es que los mantenga con vida o que les devuelva la vida. Ahora, ¿cuál es el factor común de estos tres textos? Cuando vamos a cada uno, están hablando sobre el pueblo de Israel, están hablando sobre la restitución de Israel como pueblo de Dios. Estos tres textos, están refiriéndose o pidiéndole a Dios que avive o que mantenga con vida, que le devuelva la vida, que tenga misericordia. Le están pidiendo a Dios sobre el pueblo de Israel, ya sea de enemigos, ya sea de situaciones que estaban pasando difíciles, que algún enemigo los estaba oprimiendo, que les estaban castigando, que los estaban llevando en cautiverio, lo que sea. Habacuc está viendo gente mala prosperar. Ahí le está diciendo, Señor, avívanos nuevamente, restablece la justicia, se está quejando de las cosas malas que está pasando. Ezequiel 37, el valle de los huesos secos representa Israel. Señor, haznos volver de la cautividad, danos vida nuevamente, restitúyenos, reavívanos como nación. Salmos 85:6, nuevamente pidiendo por el pueblo de Dios para que Dios los levante. Ok, eso es muy importante. Esos son algunos de los ejemplos de avivamiento en el Antiguo Testamento. Ok, en el Nuevo Testamento tenemos otros textos bíblicos. Por ejemplo, Efesios 2:5. Vamos a leerlo en la nueva en la Reina Valera, sigo aquí todavía. 2:5 dice:
aún estando nosotros muertos en pecados, Dios dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y eso es bien importante, porque también en el libro de Colosenses, lo vamos a ver ahora mismo, lo voy a leer para ti, Colosenses 2, versículo 13. Y es bien importante porque aquí Pablo termina, viene en Colosenses desde el versículo 5 hablando sobre Cristo que se vació, que Dios que tomó forma de siervo y demás. Y en el versículo 13, y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Aquí la palabra entonces que está utilizando, en este caso ya no es hebreo, es griego, es, siempre se me hace difícil, sinesopoiesen, que lo que significa es dar vida, vivificar, hacer vivir o hacer vivir juntamente con. En este caso, tanto ambos pasajes, ambos textos están hablando de hacer vivir con Cristo. Están pidiéndole a Dios que nos dé vida juntamente con Cristo, o que ya Dios nos ha dado vida juntamente con Cristo, con la vida, muerte y resurrección de Jesús. O esos son algunos ejemplos donde la palabra avivar o la idea central de avivar aparece en la Biblia. Ahora, sí hay ejemplos o situaciones específicas donde ocurren avivamientos. Vamos a ver. Esto es básicamente lo que les expliqué hace un minuto, que en el Antiguo Testamento avivamiento era para la nación en la mayoría de los casos, aunque hay casos que está hablando de avivamiento individual, como en el Salmo 51:10, donde el salmista David le pide al Señor que lo avive, que le dé un nuevo corazón, que literalmente le dé vida nueva. En el Antiguo Testamento, el avivamiento es para vivir en Cristo como pueblo de Dios. La idea central de ambos es la restitución en Cristo. Ok, eso es bien importante. Ahora, ¿han ocurrido avivamientos anteriormente? Sí, hay dos ejemplos. Vamos a ir entonces ahora al libro de Segunda de Reyes. Aquí esto es un ejemplo súper importante. Obviamente no te voy a leer Segunda de Reyes 22 ni 23, son 2 capítulos. Pero básicamente aquí se narra la historia de Josías. Cuando Josías llega al trono, era un niño de 8 años. ¿Y qué pasa? Aquí en el templo, uno de los sacerdotes manda a decirle al rey, hey, mira, cuando ya habían pasado 10 años, el chamaco tenía 18, los rollos de la ley en el templo. O sea que esa gente estaban viviendo rulay. Y ahí entonces, cuando Josías ve que encontraron el rollo de la ley, lo manda a donde alguien que pueda interpretar el rollo de la ley le pueda decir si realmente eso es correcto y si hay que vivir, si Dios está enojado con ellos, lo que sea, porque no han vivido de la manera que dice la ley y demás. Es una mujer, Ursa le dice que sí, que no han vivido bajo la ley, que estos son los mandatos de Moisés, hay que hacer esto, X, Y, Z. Y el cambio que produce, el avivamiento que ocurre en Segunda de Reyes 22 y 23, es que Josías se arrepiente del mal que ha hecho tanto él como obviamente la nación completa. El arrepentimiento aquí es nacional, es un arrepentimiento nacional, un arrepentimiento del pueblo completo de Israel como nación. Se arrepienten de los pecados, se deshacen de la idolatría, se deshacen de los lugares altos dedicados a otros ídolos, a otros dioses de la época, se deshacen de los utensilios que estaban utilizando para ofrecer a los dioses. Inclusive Josías se va un poquito más y a los sacerdotes de esos otros dioses le dan caliente, como decimos en PR, y el pana limpió la casa. Hizo una reforma. ¿Ok? El pana limpió la casa, sacó todo lo que estaba mal, se arrepintió, volvió entonces a lo que entendían que era el camino correcto, el camino de Dios, el camino de la ley, dejándose llevar por ese amor por la ley de Dios, por la instrucción, por lo escrito, por la palabra de Dios, para entonces comenzar nuevamente a vivir de la manera correcta. Y se dice, el libro de Segunda de Reyes, en este caso 23, cuando Josías muere, dice que no hubo rey como él, que fue un varón perfecto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el avivamiento que hubo durante el tiempo de Josías, donde volvieron a la adoración a Yahvé, donde volvieron a reenfocarse, a vivir nuevamente para Yahvé, fue algo increíble y que tuvo consecuencias
no tan solamente en la vida de Josías, sino obviamente también en la vida del pueblo, en la adoración, cambios en la liturgia, cambios en el culto, cómo lo hacían, cambios en cómo entendían la ley, en cómo vivían como sociedad, en las cosas que se practicaban socialmente. Hubo una reforma, hubo un cambio increíble. El otro ejemplo es Hechos 2. Yo sé que tú has escuchado este texto bíblico probablemente. Hechos 2, aquí se está hablando sobre cuando el Espíritu Santo desciende, cuando Jesús envía a los apóstoles y a las personas, a sus discípulos, a orar en el aposento alto y le dice: quédense allí hasta que descienda el Espíritu Santo. El Espíritu Santo llegó, esos panas empezaron a hablar en lenguas, hubo un avivamiento, hubo una manifestación de Dios. Pero ¿cuáles fueron las consecuencias? Que cuando esos panas salieron, la gente los vio y dijo: entre estos locos, están borrachos probablemente, no sé qué cuento. Pero cuando Pedro abrió la boca y empezó a predicar, se convirtieron 3,000. Hubo un cambio, hubo una transformación, hubo conversiones en masa, hubo un impacto social fuera de las 4 paredes del aposento alto. Esas son características de un avivamiento que podemos ver tanto en el Antiguo Testamento, obviamente dentro de su contexto cada cual y de su contexto histórico, reyes por allá, que sé yo, 600, 700 años antes de Cristo, a 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses después de Cristo. No es lo mismo. Pero las similitudes entre ambos avivamientos es increíble. Ahora, han ocurrido avivamientos anteriores al siglo XVIII. Siempre que pensamos en avivamientos, pensamos en los grandes avivamientos del siglo XVIII, XIX y XX, pero sí han existido avivamientos mucho antes de eso. Por ejemplo, los movimientos anacoretistas, suena una palabra difícil, básicamente lo que dice o lo que quiere decir eran movimientos que trataban de despegarse de la sociedad, trataban de apartarse a lugares lejos de la sociedad y sobre todo trataban de despegarse de lo material, de no poseer cosas materiales que pudieran desviar su atención de Dios, y se dedicaban a la oración y al estudio de la Biblia. Se puede considerar como un avivamiento o como un deseo ferviente de vivir para Dios. Y esto causó algunos cambios en la sociedad, lo que eventualmente llevó a que se creara un movimiento monástico, lo que eventualmente se convirtieron los monasterios, los monjes, las personas que vivían apartadas de la soledad, mira yo, que vivían en soledad, apartadas de la sociedad. Y obviamente los padres del desierto, personas, cristianos, que fueron de renombre, que fueron muy conocidos, porque se dedicaron toda la vida apartados de la sociedad para vivir para Dios, estudiar la Biblia, y dejaron muchísimos escritos sobre su relación con Dios y la creencia y el cristianismo per se. Así que eso es bien importante. Son algunos ejemplos de movimientos, de avivamientos desde, ¿sabes?, segundo siglo después de Cristo. Vamos, ¿ok? Ahora, aquí vamos a los famosos avivamientos que todo el mundo conoce o que se hablan mayormente. Cuando piensan en avivamiento, piensan en estos movimientos. Al menos 6. Se cree que el primero fue en 1727 y el segundo en 1792. En el siglo XIX, entonces, aparentemente hubo al menos 3 grandes avivamientos. En el siglo XX, mínimo en el 1904 hubo uno grande, en 1906 hubo otro gigantesco, y pues por ahí se sigue, ¿ok? Mínimo 6 avivamientos. By the way, toda la bibliografía de donde yo conseguí esta información la voy a dejar aquí en la descripción del video en YouTube. ¿Y por qué lo hice así? Yo tengo libros, tengo, ¿verdad?, una biblioteca y demás, pero sé que si yo pongo un libro, para mucha gente va a ser difícil o no se le va a hacer tan fácil conseguir comprar 1, 2, 3, 4 libros de un cantazo cuando quieren tener la información. En cambio, la información que les estoy compartiendo aquí está en internet, totalmente gratis. Todos pueden tener acceso a ella y pueden verificar lo que yo estoy compartiendo, corroborar la información que estoy compartiendo. Están todos los enlaces que utilicé para crear esta presentación, ¿ok? Bueno, está brutal. El primer gran avivamiento increíble, 1727, comenzó con un señor alemán llamado Nicolas Count Ludwig von Zinzendorf. Excelente nombre si estás buscando un nombre para tu futuro hijo, un nieto, lo que sea.
hasta para el perro, este nombre está brutal. Puedes poner hasta 2 nombres y te sobran. ¿Qué pasa? Este señor comenzó un movimiento en el 1720 y algo, antes del 27, de 24 horas de oración, por lo menos una vez al mes. Y este se cree que fue con este señor, Nicholas Count Ludwig von Zinzendorf, fue que comenzó el gran primer avivamiento. El primer gran avivamiento que eventualmente lo heredaron personas como Jonathan Edwards, John Wesley, George Whitefield y demás personas que son las más conocidas de este primer gran avivamiento. En 20 años que se cree que duró este gran avivamiento, este primer gran avivamiento, al menos 150 congregaciones fueron creadas, 150 nuevas congregaciones, al menos 30,000 nuevos feligreses, todo esto obviamente de movimientos protestantes, no de iglesia católica ni ortodoxa, al menos 30,000 nuevos feligreses y al menos 9 universidades fundadas o inauguradas. En un periodo de 20 años, esto es una locura. Esto es increíble y si le parece un montón, siéntate. Si te parece que es mucho, siéntate, respira hondo porque todavía falta un montón y solamente voy a hablar de 2 avivamientos. 2 grandes de los 6, ¿sabes? De este primer gran avivamiento, como te mencioné, las figuras más importantes o más destacadas fueron John Wesley y George Whitefield, que fueron algunas nuevamente. Este gran avivamiento, muchas personas les encanta hablar de esto, les encanta hablar de la cultura purista, de estas personas, del amor ferviente que tenían por Dios y qué sé yo qué más, pero se les olvida muchas veces mencionar que este primer gran avivamiento no empezó predicándole al rey de Inglaterra, no empezó predicándole a la nobleza, empezó con George Whitefield invitando a John Wesley a predicarle a mineros, gente que trabajaba en las minas, produciendo, qué sé yo, carbón y toda esta vuelta para el rey, la nobleza y demás, que exigían que esa gente, esos mineros, estaban en huelga y estaban creando riots, revueltas, porque estaban exigiendo mejores condiciones, mejores salarios. Y esas personas fueron a los que George Whitefield y John Wesley fueron a predicar. Y esas personas, cuando escucharon el evangelio se convirtió literalmente en buenas noticias para ellos. Y ahí probablemente ese momento se haya convertido en la cúspide, ¿verdad? O el comienzo de la cúspide de ese primer gran avivamiento. En algún momento Whitefield tuvo al menos 30,000 personas en una sola reunión, escuchándolo predicar a la misma vez. 30,000 personas, brother. O sea, eso es el choli y la mitad del choli nuevamente. Un choli y medio. Del trabajo de Wesley surgirían eventualmente lo que se conoce como la denominación metodista y wesleyana. A su muerte, Wesley dejó más de 750 nuevos predicadores, 76,000 feligreses metodistas en Inglaterra y 56,000 feligreses metodistas en las Américas. Esto es una locura. Como si fuera poco, el hermano de John Wesley, Charles Wesley, durante este avivamiento, escribió 9,000 himnos. No 9, no 109, no 1,009, no 9,000 himnos. 9,000 himnos durante este periodo. John Wesley murió en el 1791 y vamos a ver qué pasó después, porque cuando John Wesley muere, al año y pico, comienza el segundo gran avivamiento. ¿Y qué pasó en el segundo gran avivamiento? Que surge en Yorkshire, Inglaterra. Este avivamiento surge, ¿por qué? Porque hay muchas crisis ocurriendo a la misma vez o una detrás de la otra. La Revolución Francesa empezó una década antes. La independencia de las colonias americanas, que llegó en 1776, y la guerra dejó a Europa moralmente por el piso. El racionalismo filosófico y la era racional, donde se le empezó a quitar o a cuestionar autoridades que antes no se cuestionaban, llegó. Y en ese momento de crisis surge el segundo gran avivamiento. Los metodistas durante este gran avivamiento crecieron de ser 76,000 a
casi 250,000, a casi 250,000 personas nada más en Inglaterra. El avivamiento tuvo un impacto en la sociedad. La Iglesia Anglicana Evangélica empezaron a luchar por la abolición de la esclavitud y el trata de blancas, ¿verdad? El intercambio de esclavos, de compra y venta de esclavos. Surgieron reformas carcelarias, mejorando el trato hacia las personas que estaban encarceladas, predicándoles, y se crearon también escuelas dominicales para enseñarles a leer y a escribir a los niños y obviamente enseñarles, la palabra de Dios. Todo esto surgió un avivamiento detrás del otro. El primero empezó en el 1727, se cree que duró como 30 años, ponle como hasta el 50 y pico. John Wesley muere en el 91, o en el 90, y en el 91, tirando para el 92, arranca el segundo gran avivamiento. Esto es una locura, esto es increíble. Ahora, después de eso, vinieron obviamente todos los avivamientos más que te dije. En el siglo XIX hubieron al menos 3 grandes avivamientos. Siglo XX hubieron un montón, de los cuales lo más famoso, por ejemplo, en Japón en 1900, en Melbourne, Australia, en 1904, en Wales, Inglaterra, en 1904 también, en la calle Azusa, Los Ángeles, en 1906, lo cual se considera que es el inicio, el génesis, el momento, el starting point, donde comenzó el movimiento pentecostal con William Seymour, Charles Parham en Tennessee, que tuvieron relación, o sea, se conocían de antes, y pasó unas cosas que termina Seymour en Los Ángeles, y ese gran avivamiento que eventualmente lidera o se convierte en el movimiento pentecostal, comenzó con ¿qué? No fue con la gente blanca de sociedad alta, no fue con gobernantes en posiciones de poder, fue con afrodescendientes, con inmigrantes latinos, con mujeres que no tenían ningún tipo de derecho, o sea, con todas las personas que no tenían derecho a nada en la sociedad de 1906. Ahí comenzó el movimiento de la calle Azusa, que eventualmente se convirtió en el movimiento pentecostal, uno de los movimientos más importantes de los últimos 2 siglos, del siglo XX y eventualmente el siglo que estamos presentes. Así que ese avivamiento, diga lo que se diga, usted sea pentecostal o no, es algo increíble. Y el comienzo con las personas que comenzó, con los sectores de la sociedad que comenzó y el impacto que tuvo en la sociedad, increíble. Y como si, ¿verdad?, fuera poco, uno de esos grandes avivamientos más conocidos en el siglo XX fue el de Asbury de 1970. La Universidad de Asbury ha sido bien famosa por este avivamiento y ha pasado, por lo menos según una página asociada a la universidad o relacionada, tiene algo que ver con la universidad, han habido por lo menos 8 avivamientos en esta universidad, casi todos entre febrero y marzo. De los años que han sucedido, febrero y marzo son los meses donde suceden estos avivamientos. El primer avivamiento, 1905, una reunión de oración en el dormitorio de caballeros, levantó un avivamiento en el campus y la ciudad. En febrero de 1908, un avivamiento de 2 semanas surgió en la capilla. Febrero del 1921, un avivamiento planificado fue extendido por 3 días adicionales. Febrero de 1950, un testimonio estudiantil llevó a un avivamiento de 118 horas. Marzo de 1958, de un servicio de oración surgió un avivamiento de 63 horas. El famoso avivamiento de 1970 de Asbury University. Febrero de 1970, un avivamiento, como te mencioné, de los más famosos de Asbury. Clases canceladas por 1 semana, avivamiento de 144 horas. Marzo de 1992, reunión anual se convirtió en servicio de oración y adoración por 127 horas. Y en febrero del 2006, un avivamiento de 4 días. Esto es increíble. Por alguna razón, hay algo en Asbury, Kentucky, en esta universidad, que los avivamientos ocurren cada cierto tiempo. No te puedo decir qué, no sé. Eso del avivamiento planificado se tuvo que extender 3 días. No sé si era que tienen alguna campaña evangelística, como te mencioné, que antes
y todavía sucede que le ponen a campañas evangelísticas noches de avivamiento, semana de avivamiento, campaña de avivamiento, lo que sea, y probablemente hubo un mover de Dios que, no sé, se extendió por algunos días más. Yo no necesariamente lo llamaría avivamiento, pero está ahí registrado como avivamiento de Asbury University. So, no te vayas porque no he terminado, queda información. Quedan un par de slides, ¿ok? So, lo que está pasando en Asbury es un avivamiento. Te voy a ser bien honesto. No te voy a mentir, no me voy a hacer más que sé. No sabemos. Hay algunos indicadores como el arrepentimiento que nos dejan saber o nos muestran que, mano, puede ser real. Esto sí tiene indicios de que es un avivamiento. Pero es muy temprano todavía para saber y poder ver las reformas y cambios que pueden producirse en Asbury y en la sociedad. Yo no sé si alguien ha hecho estudios, yo no sé si alguien ha buscado información histórica para ver y comparar las fechas de estos de al menos estos 8 avivamientos que escuchamos, que leímos ahora mismo, y qué cambios producieron en la sociedad, por ejemplo. Eso sería un estudio o una información súper valiosa y súper interesante para tener, para poder definir y decir con certeza, con claridad, con puntualidad, sí, estos movimientos anteriores fueron avivamientos. So, hasta el momento no sabemos. El arrepentimiento y otras cosas nos muestran que sí, que puede ser un avivamiento, pero es muy temprano para saber si las reformas y los cambios sociales que van a haber, si es que van a haber algunos, confirman eventualmente que esto es un avivamiento. Yo necesito que tú me dejes saber entonces en los comentarios qué tú piensas, si tú crees que esto realmente es un avivamiento, si no es un avivamiento, si lo que está pasando en Asbury es real. Como dije, yo no sé si lo que está pasando allí es real, pero viendo las características de lo que hablamos hace un rato, la definición de lo que es un avivamiento, la voy a buscar aquí nuevamente. Vamos a ver. Del arrepentimiento, deseo de conocer a Dios a través de su palabra, reforma o cambios en el carácter, conducta y o liturgia, tanto del individuo como de la iglesia, cambios en la sociedad y conversiones masivas. Si esas fueran, no estoy diciendo que estas 5 son, si esas fueran las 5 características oficiales para poder definir, para poder decir esto es un avivamiento y punto, ahora mismo, febrero 20 del 2023, pudiéramos decir que no. Pero estas 5 características no son las características oficiales de un avivamiento, ni cosa por el estilo. Nadie puede decir ahora mismo que sí, lo que está pasando allí es un avivamiento, o que no, lo que está pasando allí no es un avivamiento. Definitivamente lo que está pasando allí no es algo normal. Sí hay un mover de Dios allí. Sí, la gente está sintiendo algo que no se puede explicar, o por lo menos ahora mismo no podemos explicar, no podemos entender, tal vez especialmente los que estamos fuera, los que no estamos en Asbury allí o cerca para poder ir y ver. Ahora, solamente el tiempo y los cambios, las personas que surjan de este avivamiento y las cosas que ellos hagan o dejen de hacer, van a decirnos que si era un avivamiento o no era un avivamiento. Y quiero aprovechar esta oportunidad para dejar saber, o para comentarles, mejor dicho, que lamentablemente a causa de este movimiento, por ejemplo, Jonathan Edwards, uno de las más grandes figuras del primer gran avivamiento, muy conocidísimo en el área de Massachusetts, aquí en Estados Unidos, una de las figuras principales en Estados Unidos del primer gran avivamiento. Desde el primer gran avivamiento escribió y dejó saber que dentro de ese primer gran avivamiento habían imitadores, falsificadores y personas que simplemente utilizaban eso y esos movimientos para expresar sus emociones y dar rienda al emocionalismo y hacer, como decimos en el buen puertorriqueño del siglo XXI, shows y cosas que no tienen nada que ver con avivamiento y con el mover de Dios. Lamentablemente, ya hemos visto en las redes sociales, en Puerto Rico y otros sitios,
donde lamentablemente gente tratando de copiar, de dar copy-paste, de replicar movimientos de avivamiento utilizando el nombre de Dios y utilizando el hype, utilizando la tendencia en las redes sociales del avivamiento de Asbury para ellos tratar de promover su propio ministerio, para ellos tratar de promover su propio speech, política religiosa, lo que sea. Y esto tenemos que tener mucho cuidado. Yo soy de los que creo que está pasando algo increíble en Asbury. Ahora mismo no lo puedo definir, no puedo decir que sí es o que no es un avivamiento. Vuelvo y te lo repito, para mí solo el tiempo dirá si todo lo que estamos viendo, ese arrepentimiento, esa búsqueda de conocer a Dios, ese deseo de adoración o de alabar a Dios insaciable, que están ahí orando y alabando y adorando a Dios con intensidad, se traduce en acciones fuera de las cuatro paredes del templo de la iglesia. Si se traduce en cambios en la sociedad, si se traduce en reformas sociales para beneficio de la sociedad, de la comunidad de Asbury, de Kentucky y de la nación americana, si se traduce en conversiones masivas, si eso ocurre de aquí a 1, 2, 3, 5, 10, 20 años, ahí podremos decir, haré otro video si estoy vivo, diciendo, sí, lo que vimos hace unos años en el 2023, efectivamente sí fue un mover del Espíritu Santo o fue un avivamiento. Pero aunque ahora mismo no podamos decir que no, tenemos que tener mucho cuidado y mucho ojo con lo que está pasando en otros sitios y de personas que tratan de aprovecharse de estas situaciones para obtener ventaja, para manipular a las personas, para manipular la fe de las personas y tratar de promover sus ministerios y su figura como figuras de autoridad, como figuras representantes del poder de Dios, cuando lo que están haciendo es un copycat, lo que están haciendo es un copy-paste, lo que están haciendo es una réplica mala, porque ninguna réplica de algún mover de Dios va a ser buena. Algo que solo Dios puede hacer, lo que haga otra persona tratando de imitar eso, nunca va a ser bueno. So, tenemos que tener mucho cuidado con esas personas que están tratando de crear movimientos que no vienen de Dios. Aunque no podamos juzgar y decir a ciencia cierta ahora mismo que lo que está pasando en Asbury es o no es, tiene que entonces llevarnos a estar más pendiente que nunca y no poner nuestra fe y nuestra confianza y nuestra emoción y nuestros sentidos en personas que utilizan esos momentos para manipular la fe y chantajear a las personas y llevarlos a hacer cosas o decir cosas, profesar cosas que no tienen que ver con el Evangelio de Jesucristo ni con un mover de Dios originalmente de Él. Así que, bueno, espero que esta presentación / estudio bíblico, no sé cómo llamarle, podcast sobre el avivamiento de Asbury, históricamente del avivamiento, haya sido de bendición para tu vida. Por favor, compártelo con la gente que tú amas y aprecias, tus familiares, tus amistades, con gente. Y déjame saber en los comentarios qué piensas. Déjame saber en los comentarios cuál es tu opinión. Déjame saber en los comentarios si crees que sí es un avivamiento, que no es un avivamiento. Por favor, hazlo, pero hazlo con respeto. Por amor a Dios, comentemos en los comentarios con respeto y con amor al prójimo, como siempre. Amigo teólogo y teóloga, me puedes seguir en todas las redes sociales como La Teología de la Calle. Si crees que ha añadido valor a tu vida, si lo que estamos haciendo aquí ha aportado algún valor para ti, nos puedes seguir en todas las redes sociales. Puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. Puedes seguirnos, ya tú sabes. Si te interesa alguno de los libros que nosotros leemos, aquí en La Teología de la Calle, yo, mi esposa y demás, aquí en la descripción, además de todos los links que te voy a dejar que te dejé con la bibliografía de dónde saqué toda esta información, está nuestro link donde puedes encontrar todos los productos, libros y todas las cosas que nosotros utilizamos para que puedas leerlos y demás. Así que será hasta una próxima ocasión. Te envío un fuerte abrazo. Dios te bendiga.